Hola, ¿qué tal, chicos? Hacía un montón que no hacía un blog de este tipo en el que simplemente, bueno, voy a hablar, contaros algo desde mi experiencia y en esta ocasión quiero hablaros acerca de ser tu mejor versión. Como sabéis, en este canal siempre hablo, bueno, pues de autoconocimiento, etcétera, y eso está muy unido a ser tu mejor versión, ¿no? A desarrollarte, etcétera. Pero es que acabo de volver de un viaje que me ha abierto mucho los ojos porque me ha recordado quién soy en mi mejor versión. Y además, digamos que ha sido mejor que otras veces que he sido mi mejor versión porque ahora, digamos, tengo una autoconciencia bastante mayor de lo que lo tenía hace un tiempo, ¿no? Y quería comentaros un poco cómo es esto de ser tu mejor versión, cómo sabes que lo estás siendo y cómo puedes llegar a conseguirlo y si es duradero en el tiempo o no. Así que bueno, en este viaje fue una especie de Erasmus, por así decirlo, que eran unos días que teníamos que hacer un proyecto con gente de diferentes países, pero también había mucho tiempo libre, entonces bueno, fue un poco de todo y la verdad que fueron unos días de 10-10, en plan no tengo queja, me lo pasé súper bien, aprendí un montón, conocí un montón de gente interesante y tal. Pero lo que más me gustó de ese viaje fue encontrarme conmigo misma y encontrarme de nuevo con mi mejor versión y darme cuenta de que aquí, en casa, encerrada en mi rutina, en mis ciudades y con mi gente de siempre, vamos a ponerlo así, no estaba siendo mi mejor versión, estaba siendo como una versión low cost de mí misma, que no merecía tanto la pena, vamos a decirlo así, y creo que esto también le puede pasar a mucha gente cuando no sale de su zona de confort, ¿vale? No estoy diciendo que de repente hagas algo que te incomode muchísimo, porque yo este viaje lo quería hacer, pero al fin y al cabo era un viaje que hacía sola a un sitio en el que no había estado nunca, a hacer algo que nunca había hecho con gente que no conocía. Y ahí digamos que pude resetear de cero y sin pensar en las expectativas que tenían los demás de mí, ser yo misma. Y eso creo que eso sumado a todo el proceso de autoconocimiento que llevo haciendo todos estos años, dio resultado a una versión de mí misma que no solo no recordaba, sino que además creo que es mejorada de la versión buena, de la última vez que había sido tan buena versión de mí misma, ¿vale? ¿A qué me estoy refiriendo con la mejor versión de mí misma? Que también tú te puedes identificar con ello quizá. Pues por ejemplo, yo siempre he tenido un poquito de issues, no sé si de llamarlo issues, o digamos con el tema de ser introvertida, extrovertida, más que introvertida, ambivertida, lo he dicho un montón de veces. Porque estando aquí en mi casa era como que muchas veces pues me retraía, ¿no? Etcétera. Luego cuando descubrí el maniatipo todo tenía mucho más sentido. Pero digamos que no me recordaba tan extrovertida como realmente soy. O sea, llegó un punto en el que dije, estoy tan contenta y tan cómoda de estar siendo yo misma, de liberar esa energía hacia afuera, de empaparme de la energía de los demás, digamos, saber responder a las situaciones y estar totalmente atenta y a tono con lo que está sucediendo a mi alrededor, que de alguna forma era como si hubiera ido perdiendo paulatinamente esa extroversión tan evidente, ¿no? Y me di cuenta de que ese era mi yo más orgánico y natural porque realmente ahí nadie me conocía. Yo no estaba interpretando ningún tipo de papel. Yo simplemente había ido ahí también. El día de la llegada fue horrible por un montón de problemas que hubo y tal, pero a partir me quejé muchísimo en mi mente y dije, vale, a partir de mañana, pase lo que pase, no te quejes más de una vez al día. Me dije a mí misma, tú aprovecha porque la llegada fue horrible, pero aprovecha cada día como si fuera el último. Y ni siquiera tuve que pensarlo en eso, porque realmente los días me invitaban a ser esa buena versión de mí misma. La versión que, sin dejar de ser tímida, porque sigo siendo tímida, ¿no? El tema de hablar en público y tal, que eso es otra. Hay que distinguir ser tímido, ser vergonzoso, tener ansiedad social, ser introvertido, ser extrovertido, querer estar en casa, etc. Son muchos dilemas diferentes, ¿no? Pero me di cuenta de que estando del buen ánimo y con la buena disposición de dar lo mejor de mí, pude reencontrarme con esa Susana pues más social, más extrovertida, con muchas más ganas de hacer cosas y pasar tiempo con la gente y tal. Aunque todavía tenía mis reservas en ciertas cosas, no eran tan acusadas como quizá lo estaba teniendo en los últimos años. Y ¿a dónde quería llegar con todo esto? Que yo creo que todo este proceso de darme cuenta de esto no hubiera sido posible sin todo el tema del autoconocimiento, que es a lo que os invito. Es decir, o sea, yo creo que sí que es evidente que para ser tu mejor versión no solo tiene que salir de ti, de tu autoconocimiento y de tu trabajo personal, sino también el ambiente tiene que influir. O sea, tú no puedes ser tu mejor versión en un ambiente en el que ya te has contaminado, ya tienes algo nocivo, ya sea una persona, una rutina o un mindset o lo que sea que ya te ha oscurecido. O sea, ahí no puedes ser tu mejor versión. Es decir, el lugar en el que te has marchitado no puedes volver a renacer ahí. Tiene que ser un nuevo entorno, ¿vale? De hecho, por eso incluso como salud mental se recomienda pues a veces pues cambiar cómo es tu habitación, cambiar la ropa que tienes, etcétera, es decir, cambiar un poco todo lo que te rodea. Entonces
creo que es muy importante, y en mi caso lo fue, ese nuevo entorno que me obligaba, entre comillas, a ser una nueva yo desde cero, pero al mismo tiempo el autoconocimiento, porque me dio muchas herramientas y estrategias para no repetir viejos patrones, para no caer en diluir mi identidad por otros, ¿no? Que eso a veces me ha pasado, sino en ser segura de mí misma y de cómo yo estaba siendo, y de que si alguien me iba a, digamos, a abrazar y aceptar, lo tenía que hacer por cómo yo era, no por la imagen que quería darles. Entonces, ese proceso ha sido un proceso mental y ha sido un proceso de autoconocimiento. O sea, en el momento en el que tú ya sabes cuáles son tus funciones cognitivas, cuál es tu eneatipo, cuál es tu distorsión cognitiva, en qué cosas tienes que mejorar, a partir de ahí es cuando tú puedes decidir, hasta cierto punto, cómo seguir creciendo y en qué dirección. Y yo me di cuenta de que yo creo que hay que intentarlo, o sea, intentar ser esa mejor versión independientemente de las circunstancias. No todo el mundo puede cambiar su entorno de la noche a la mañana. De hecho, bueno, yo he vuelto a mi entorno, pero he vuelto con el mindset de seguir siendo esa versión de mí misma que fui durante este viaje, porque es que no solo yo me lo pasaba bien y estaba cómoda siendo así, sino que a mi alrededor la gente me lo decía y estaba cómoda conmigo. Y bueno, de hecho, nos hicimos unas dedicatorias después al final del proyecto y todo eso, y evidentemente siempre hay como una clase de frases, digamos, estereotipadas que le pones a alguien de dedicatoria que no conoces, casi como eres súper inteligente, eres súper simpática. Bueno, hasta ahí bien, pero al leer las dedicatorias que me habían puesto me di cuenta de que muchos coincidían en el tema de que tenía una energía como muy positiva, de que tenía una energía como muy hacia afuera, de que siempre estaba sonriendo, de que tenía como mucha luz, por así decirlo, en plan como muy sunshine. Y claro, o sea, eso me sorprendió muchísimo, casi me hizo llorar, porque dije, es que era la imagen que yo tenía de mí misma hace tiempo, pero digamos que como por dentro yo no estaba bien, no tenía ese autoconocimiento, acababa mezclándolo con cosas que no eran y acababa dando, pues, siendo no misma, o sea, no yo misma, sino una mezcla rara que básicamente es una persona que necesita mejorar y desarrollarse. Entonces, al leer esas cosas de la gente dije, ostras, es como si esta gente hubiera captado mejor que yo quién soy, ¿vale? Entonces, es un poco raro. De hecho, muchas veces también digo, tienes que contar con lo que la gente dice de ti, con cómo se te ve desde fuera, porque no eres solo lo que tú piensas que eres en absoluto. Tienes que pararte a examinar y a preguntar cómo te ven los demás, cuál es la energía que desprendes desde fuera. Y os aseguro que yo creo que nadie me ha conocido estos días diría que soy introvertida. O sea, yo tendré mis issues de separatismo o lo que sea, pero es como... me ha sentado muy bien reconectarme con ese yo del pasado externamente, pero teniendo un interior muchísimo más sanado y muchísimo más desarrollado y muchísimo más autoconsciente, que ese es el punto en el que os quiero hablar, en plan, la autoconsciencia, saber quién eres, por qué estás siendo así, saber que estás yendo para arriba y no por otros derroteros, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el tema del positivismo es algo en lo que yo he tenido que trabajar muchísimo. Yo no me considero positiva, de hecho mi padre en casa siempre me dice que soy súper negativa, pero precisamente por saber eso, yo sé que eso es algo que tengo que mejorar y que tengo que exportar hacia afuera, que yo ha habido épocas en las que sí que he sido muy positiva, pero por cosas de la vida he tenido bajones y todo eso, y es como que nunca he acabado de recuperarme, y estoy segura de que eso también os ha pasado a vosotros, que habéis tenido rasgos de personalidad muy buenos y por experiencias, traumas o lo que sea, los habéis perdido. Tienes que aprender a recuperarlos. Perdón, que ha llamado a la puerta. Tienes que aprender a recuperarlos, pero ya desde la autoconsciencia, es decir, sabiendo que estás desarrollándote, sabiendo que es un área en el que tú tienes que trabajar, ¿vale? Y bueno, no sé, dicho esto, mi conclusión es que eso, hay que intentarlo independientemente de las circunstancias externas, porque el cambio empieza desde dentro. Mi conclusión es esa, el cambio empieza desde dentro, ¿vale? Todos podemos ser nuestra mejor versión, ¿vale? Por supuesto, hablando en términos de teoría, en tu MBTI tienes que desarrollar tu terciaria y tu inferior, y en el eneatipo tienes que acercarte a tu esencia. Pero realmente no funcionamos así como esa clase de robots. Entonces, todos podemos ser nuestra mejor versión, pero todo empieza desde la autoconsciencia. Y entonces, aunque no va a ser un cambio permanente, es decir, vas a tener tus altos y tus bajos siempre, sí que poco a poco vas a ir notando cómo te sientes más cómoda con esa versión y cómo vas desarrollando estrategias y herramientas mucho más claras para ser esa versión. No va a ser una forma de eliminar todas tus heridas de golpe, porque eso es un proceso y es largo. Pero, jolín, en el momento en el que tú te des cuenta que empiezas a tener o a tomarte situaciones más concretas de una forma mucho más autoconsciente y sabiendo hacia dónde quieres ir y de qué forma,
ya estás dando pasos. De hecho, el solo hecho de estar metido en el tema este del autoconocimiento y del desarrollo personal, ya estás dando pasos en la buena dirección. Entonces, se empieza con el autoconocimiento y con ser honesto contigo mismo. Por eso es muy importante identificarse bien, porque, por ejemplo, si yo siguiera pensando que soy un 7, no vería los errores y deficiencias que realmente tengo. Vería otros que no se me dan tan mal. Por ejemplo, pues eso, la sobriedad. En cambio, pues yo lucho muchísimo más con la ecuanimidad, ¿vale? Que es un tema del 4. Por eso es muy importante ser honesto contigo mismo y preguntarte qué es lo que no estás queriendo ver de ti, qué cosas no estás queriendo ver de ti, qué cosas no estás queriendo aceptar de ti. Porque eso es lo que te va a llevar a la verdadera autoconciencia y al verdadero desarrollo y a tu verdadera mejor versión. Una mejor versión que cada vez más se va a ir manteniendo y sosteniendo en el tiempo. Entonces eso, si te aceptas y quieres mejorar, vas a ir dando grandes pasos. Y bueno, básicamente eso, solo os quería contar mi experiencia dentro de cómo yo me sentí mi mejor versión, de cómo yo pienso que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, porque no tiene nada que ver con ser una fachada y que luego por dentro sentirte completamente diferente. No, es que yo me sentía bien por dentro y por fuera. Estaba siendo fiel a mí misma, estaba manteniendo mi identidad, no estaba diluyéndola, pero al mismo tiempo estaba recuperando las raíces de esa Susana que había sido, pues eso, mucho más abierta, mucho más extrovertida, mucho más divertida, mucho más positiva, que en algún momento lo había sido, aunque interiormente tenía otros asuntos, ¿no? Ahora no. Entonces, sí, desde fuera y en el entorno tienes que, digamos, estar atento a ello porque eso te puede ayudar a mejorar. Ya digo, no puedes florecer en un entorno que te ha marchitado, pero el cambio empieza desde el interior. Para mí esa es la conclusión. Así que nada, espero que este blog, que no quería que fuera más de 10 minutos, os haya servido de algo. Ha sido más bien una reflexión. Contadme si habéis tenido experiencias de sentiros vuestra mejor versión, porque yo creo que esta, en mis 28 años de vida, ha sido la que más me he sentido así. O sea, es que ha sido un alto todo el tiempo. En ningún momento he tenido un bajo. Y de verdad, yo aspiro a poder mantener ese mindset y esa actitud aquí, en mi entorno, y exportarlo a otros entornos también. Y también deseo y a lo que aspiro es a que la gente que vea este canal también pueda mantenerse en esa buena versión, en esa mejor versión. Así que nada, me despido de todos vosotros con un besazo enorme y nada, que os quiero un montón y que aspiremos a ser nuestra mejor versión juntos. Chao.